Hola, ¿cómo están, querida comunidad de Agile Talks? Un gusto estar con ustedes. Soy Vanessa Maya y voy a facilitar la sesión del día de hoy. Y bueno, antes de pandemia esto lo hacíamos presencial y extrañamos el contacto, así que quienes puedan prender su cámara, se los agradeceríamos mucho para poder verlos y verlas, y su ancho de banda y sus ganas se lo permiten, porque yo sé que después de tantas reuniones virtuales en el día, luego ya no nos quedan como ganas, pero si a alguien todavía le queda ganas, pues de prender su camarita. Y por cierto, agradecer que después de horario laboral estén aquí con nosotros para poder aprender. Les prometemos que su tiempo será totalmente aprovechado y agradecemos enormemente su preferencia. Para quien es su primera vez acá en nuestras sesiones de Agile Talks, les comentamos que esta comunidad de Scrum México es para poderles difundir los temas que vemos que son de tendencia o que hay más inquietud de saber, y traemos a nuestros trainers para que puedan irnos actualizando el conocimiento de qué es lo que está pasando en la industria y poder seguir aprendiendo juntos. Entonces, pues manos a la obra. Y ahí están poniendo, para quienes acaban de conectarse, nos están compartiendo desde qué país y ciudad se están conectando. Andamos muy internacionales, empezando por nuestro ponente, Gustavo Quiroz, se los voy a presentar. La verdad es que si hablo de él, me llevo toda la hora, entonces voy a ser muy breve, para que lo puedan conocer, porque su experiencia es muy, muy amplia, y espero que se animen a preguntar, porque esta sesión se va a construir sobre todo con sus dudas, sus preguntas alrededor del Agile Coaching y del tema que nos trae hoy Gustavo. Él es consultor en agilidad organizacional y es Agile Coach desde hace más de 12 años. Se especializa en el diseño y adopción de nuevas formas de trabajo y en el desarrollo de un estilo de liderazgo y cultura que permitan sostener la agilidad. Ha cofundado y codirigido 4 empresas de consultoría y diseño organizacional desde el año 2009, incluyendo Human, la sede de Clear en Perú, y la primera empresa peruana de consultoría en Agile. Gustavo, yo sé que me quedé corta. Ya te irán conociendo los participantes que no tengan todavía el gusto de conocerte a través de tus respuestas, pero de entrada, a nombre de la comunidad Agile Talks y de Scrum México, muchas gracias, Gustavo, por estar aquí el día de hoy. Hola, Vane, ¿qué tal? Muchas gracias por tu gentil presentación y qué gusto saludarlos y ver que vienen de tantos lugares distintos. Estoy feliz de ver tanta gente y de todas partes, ¿no? Qué bonito. Muy bien, Gustavo. Pues entonces, vamos, acuérdense que lo importante es que ustedes se animen a preguntar, el que podamos tener este sentido de comunidad es para fomentar la confianza, de que se animen a decir lo que les inquieta, lo que les preocupa y lo que les gustaría que profundice Gustavo, ¿no? En estas primeras preguntas que le voy a hacer, en dónde ustedes quieren que dirijamos esta sesión. Entonces, vamos a empezar con las preguntas y yo voy a ir aquí registrando las perlas de sabiduría que nos va a pasar Gustavo, para que todos estemos aprendiendo. Pero primero, para alinearnos, porque habrá quien ya sepa de Agile Coaching, quien vaya empezando, quien no sabe, quien ya tiene tiempo. Entonces, ¿qué les parece si vamos alineándonos? Y lo primero es, yo sé que definiciones hay muchas, casi como copos de nieve, ¿no? De tan diferentes luego definiciones del Agile Coaching. Pero tú, Gustavo, ¿cuál es la definición que nos quieres compartir, que es la que te gustaría que todos los que te escuchan se lleven? Bueno, definitivamente, como bien dices, hay muchas definiciones y hay en sí una dificultad para definir el Agile Coaching porque primero que es un oficio, no es una profesión, o sea, es algo que la gente hace. No es algo que tú puedes estudiar en una universidad como una carrera universitaria o algo parecido. Si bien hay formaciones, hay cursos de certificación, hay, digamos, como diplomados o cosas así, pero es como que está en permanente movimiento y nació de la práctica, ¿no? No de una definición académica. Entonces hay muchas personas que sueltan muchas definiciones. La definición que a mí me gusta, que un poco resume varias otras definiciones, tiene que ver primero con
con qué es la agilidad, ¿no? Porque Agile Coach viene, o sea, tiene incluida la palabra agile o ágil, que todos seguro por ahí conocemos por dónde va la cosa. A mí me gusta decir que la agilidad es la capacidad, primero es una capacidad, ¿no? Es algo que se puede aprender, algo que se puede desarrollar. Y lo pueden desarrollar personas, equipos de trabajo o una organización completa. Y consiste en poder decidir y actuar, yo digo, eficiente y efectivamente, o sea, ahorrando tiempo y dinero y a la vez yendo a un lugar valioso, eso es efectivo y eficiente, en ciertos contextos, cuando estamos en un contexto muy cambiante o difícil de predecir. Entonces podemos desarrollar esta capacidad. Esa es agilidad. Entonces el Agile Coach sería esta persona que te ayuda a desarrollar esa capacidad o a elevar tu nivel de agilidad, que es otra forma de decirlo, ¿no? Entonces podemos distinguir que hay formas más ágiles de actuar o de responder al entorno y formas menos ágiles de responder o de actuar, tanto a nivel eh, individual, de equipos o de organizaciones. Entonces el Agile Coach es este señor que viene a ayudarte con eso. Puede ayudarte a ti como líder, como gerente, como manager de una compañía que está transformándose hacia ser más ágil o más digital. Eh, entonces ahí sería como un Executive Agile Coach, porque ayuda a los ejecutivos, a los líderes, a los managers. Puede ser un Agile Team Coach, que ayuda a un equipo a elevar su nivel de agilidad y entregar resultados mejores. Puede ser un Enterprise Agile Coach, que ayuda más a nivel empresarial o de toda la compañía. En el fondo, o sea, buscamos elevar el nivel de agilidad no porque sea algo bueno en sí mismo, sino porque produce mejores resultados, ¿no? ¿En qué contexto? Usualmente en un contexto de desarrollo de soluciones o productos, no tanto en el business as usual, o sea, en el día a día de las operaciones, digamos, como de explotación de oportunidades actuales, sino como de más de generar nuevas oportunidades, aunque también ha ido cayendo en este entorno más de operaciones diarias. Entonces, algo que quiero aclarar es que ser Agile Coach no significa ayudarte a adoptar Scrum o Kanban, que es parte de, pero no es solo eso, ni quizás lo más importante, sino en cómo habilitas a que las personas que estás impactando o que estás sirviendo, porque eso implica una actitud de servicio, cómo las habilitas a que estas personas por sí mismas puedan eh, responder al entorno más efectivamente y más eficientemente. Creo que esa es mi definición. Muy bien, Gustavo. Y bueno, dentro de este habilitar a las personas, pues hay muchas prácticas, ¿no? Que se pueden hacer. Y el tema de hoy que propusimos es relacionado a la habilidad y el saber llevar conversaciones cruciales. ¿Por qué consideras que dentro de este habilitar a las personas para que puedan responder con mayor efectividad? Este tema de saber manejar, provocar, ¿no? Y llevar conversaciones cruciales es importante para alguien que funge como Agile Coach. Sí, bueno, a ver, podríamos hablar de muchas habilidades y competencias que un Agile Coach requiere desarrollar, ¿no? O sea, un Agile Coach requiere, eh, sí, desarrollar habilidades específicas, como de facilitación, como de coaching, como de mentoría, como de consultoría, como de enseñanza o capacitación. Ahora, estas habilidades requieren ser desplegadas junto a una mentalidad específica, que es la mentalidad ágil, digamos, que yo le agrego unos otros componentes, como esto de estar al servicio, de buscar generar un impacto. Eh, entonces, implica también que este Agile Coach sea un modelo a seguir, ¿no? De valores y principios ágiles y que ayude a las demás personas a también ser modelos a seguir, a los líderes sobre todo, que puede haber líderes formales, aquellos que tienen un cargo muy como que oficial, ¿no? Como un gerente, un jefe, pero también hay líderes no oficiales o no formales que tienen influencia en un sistema social como una compañía, o un equipo o un área o una unidad de negocio. Entonces, él debe ser ese modelo y también ayudar a las personas a comportarse de cierta manera compatible con estos valores y principios ágiles. Entonces, aquí es donde entran las conversaciones, porque si bien podemos hablar de muchas habilidades y son importantes
todos estos que estaba mencionando, hay hay un acto humano fundamental que es el que da forma a las empresas, ¿no? Hay gente que dice que una empresa no es más que un conjunto de conversaciones que se dan todo el tiempo. Entonces, eh, y otra gente dice que cada vez que abrimos la boca, moldeamos la cultura, ¿no? O sea, cómo conversamos o cómo no conversamos está generando cierto impacto, cierto efecto a nuestro alrededor. Entonces yo hace tiempo reflexionaba sobre lo siguiente, ¿no? Porque yo empecé siendo Scrum Master, fui Scrum Master de varios equipos y observaba cómo estos equipos, después de un viaje, ¿no? O sea, después de haber sido un equipo ágil efectivo, digamos, durante un tiempo, cambiaban las personas. Las personas al ejecutar bien Scrum, bien, vamos bajo cierta definición de bien, ¿no? Que podemos debatirla, pero para simplificar, hacían su proceso ágil, digamos, sus ceremonias y entregaban valor cada 2 semanas y todo eso, y pasaban a producción, y veía que esta gente cambiaba su modelo, su forma de pensar y su forma de comportarse. No digo que se transformaban, que sería muy ambicioso, pero sí cambiaban, solamente por hacer bien Scrum y lo que esto generaba en esas personas. Yo decía, ajá, esto es interesante, esta gente que hace Scrum puede cambiar forma de pensar y forma de comportarse después de haber pasado 6 meses, digamos, como parte de un equipo. Y yo pensaba, ¿cómo hacemos con los managers, con los líderes? ¿Cómo estos líderes pueden también cambiar? ¿No? No todos los líderes forman parte de equipos ágiles, de hecho muchos no forman parte de equipos ágiles ni van a hacer Scrum. Se tomarán ciertas prácticas, pero no van a ser un equipo todo el tiempo, entregando valor cada semana o cada 2 semanas. Entonces yo decía, ¿cómo hacemos con los líderes? ¿Qué tipo de práctica pueden tener ellos continua, constante, que les permita desarrollar una mentalidad y un comportamiento ágil? Y llegué a las conversaciones, ¿no? Yo no lo descubrí, mucha otra gente habla de conversaciones en contextos empresariales, pero llegué a que eso es algo que todo el tiempo los líderes hacen. Todo el tiempo los líderes están conversando, están dando feedback, están dando instrucciones, están haciendo pedidos, están llamando la atención o sancionando, están dando la visión, guiando a las personas, en fin. Entonces dije, ok, entonces las conversaciones son importantes. ¿Y cómo podemos tener mejores conversaciones y cómo ayudamos a que los líderes tengan mejores conversaciones y que sean más colaborativas? Por ejemplo, ¿no? Es una característica de las conversaciones buenas en un contexto empresarial, que sean colaborativas. Sabemos que la colaboración es un valor ágil o un principio, llamémoslo como lo quieran, está en el manifiesto y están otros modelos de agilidad no sé, en el corazón de la agilidad, ¿no? De Alistair Cockburn. Entonces, sabemos que la colaboración es fundamental para la agilidad. ¿Cómo hacemos que las conversaciones de los líderes sean más colaborativas? Entonces, volviendo a la anterior definición, el Agile Coach requiere ser un modelo de comportamiento. El Agile Coach requiere conversar de cierta manera, colaborativamente, ser ese modelo y enseñar a las personas a conversar diferente. Si logra hacer esto, podemos potenciar la agilidad, ¿no? Entonces, las conversaciones se vuelven como un terreno fértil de experimentación, de aprendizaje y, entre comillas, transformación. Si como hay el coaches aprendemos a llevarla de cierta manera y enseñamos eso a las personas. Eh, y ahí llegué entonces a este tema de las conversaciones cruciales y los tipos de conversaciones y cómo llevarlas y cómo enseñarlas y cómo diseñarlas y cómo ejecutarlas. Eh, de hecho, el término conversación de coaching existe hace mucho tiempo, pero yo le agregué unos elementos para tener mi definición o mi enfoque, digamos, de una conversación, no de coaching, sino de agile coaching, que no es o sea, el agile coaching no es exactamente igual a coaching profesional, tipo coaching ontológico, digamos, otros tipos de coaching. Yo creo que lo incluye. De hecho, una de las posiciones o sombreros que usa el agile coach es el de coach profesional, pero así como ese puede usar el de facilitador o el de profesor o el de mentor. Entonces, pero cuando se pone el sombrero de coach profesional, tiene que saber conversar de cierta manera, y también el de mentor tiene que saber conversar como mentor, y también el de consultor tiene que saber conversar como consultor. Y entonces, ahí creo lo importante, ¿no? La importancia de saber manejar estas conversaciones en el entorno de Agile Coaching. Muy bien, Gustavo. Y
para recordar, bueno, darle la bienvenida a quienes se acaban de conectar. Estamos grabando la sesión, entonces la podrán ver después en nuestro canal de YouTube. Y quédense hasta el final porque como ven, todo lo que nos está, o la mayoría de lo que está compartiendo Gustavo, lo estoy registrando y este registro gráfico se los podemos hacer llegar. Al final de la sesión se les va a poner un link para que se registren y les llegue tanto el registro gráfico como una constancia de participación en esta sesión de Agile Coach, ¿sí? Y ya apareció nuestra primera pregunta. Bueno, ya hay varias. Vamos a empezar. Dice, ¿cuál es el camino ideal en cursos, certificaciones, aprendizajes desde que alguien es Scrum Master y quiere ser un Agile Coach? Esa es una pregunta muy buena y muy difícil de responder, porque como decíamos hace un rato, no hay una universidad del Agile Coaching o una carrera del Agile Coaching. Entonces, los mejores Agile Coaches que yo he conocido han llegado a ser buenos Agile Coaches a través de la práctica continua, o sea, de hacer cosas y del mentoring. O sea, recibir mentoría de Agile Coaches con más experiencia. Lamentablemente, este no es un camino universalmente disponible para mucha gente. Entonces, mucha gente lleva cursos y tal. Entonces, a ver, volviendo a este abanico de habilidades que el Agile Coach puede desarrollar. Como no hay una universidad del Agile Coaching o una carrera de Agile Coaching de 5 años, lo que yo le recomiendo a las personas es que vayan potenciando ciertas áreas poco a poco de todo el abanico de áreas o de competencias o de habilidades por desarrollar. Hay dos modelos de habilidades o competencias de Agile Coaching. El más antiguo y famoso es el Agile Coaching Competency Framework, creado por Lisa Atkins y Michael Spade. Y el más moderno es el que la Scrum Alliance está difundiendo, ¿no? La Scrum Alliance es esta entidad, una de las entidades que certifican Scrum, de las más conocidas. Ellos difunden el Agile Coaching Growth Wheel, o sea, la rueda de crecimiento del Agile Coaching, que tiene un montón de áreas de competencias. Entonces, primero, si tú eres Scrum Master, mi primer consejo es que lleves alguna buena formación de Agile Coaching. No una formación, no que te certifiques en Agile Coaching, porque hay muchas certificaciones de Agile Coaching que te implican resolver un examen de, no sé, 60 preguntas para marcar, que te dan una certificación de Agile Coaching. Eso no sirve para nada, lamentablemente, en mi opinión, en el campo del Agile Coaching. Sí te recomendaría que lleves alguna formación buena de algún instructor recomendado, que confíes tú, que te lo recomienden, una formación de Agile Coaching, que puede ser corta, larga, hay de varias duraciones, mínimo 16, 24 horas, de repente más horas, de algún buen Agile Coach que te pueda enseñar qué es Agile Coaching y todo este abanico de competencias como que lo más importante de cada una. Luego que has llevado eso, te recomendaría que elijas de todo ese abanico cuáles quieres potenciar primero, que puede ser facilitación, que puede ser coaching profesional y otras. Y que busques buenas formaciones de esos temas. Hay buenos programas de facilitación que duran mucho tiempo o de coaching profesional que duran mucho tiempo y, y vas a ir adquiriendo más, vas a ir como que llenando tu mapita o tu cartilla de cosas, ¿no? No tienes que saber todo y no vas a poder saber todo al mismo nivel de competencia, pero sí es bueno que te especialices en aquello que vayas, que resuene más contigo o con tu trabajo conforme vas avanzando, ¿no? Eh, um, Ese es el camino que suelo recomendar a las personas que empiezan y que son Scrum Masters, ¿no? De hecho, una de las áreas de este abanico de competencias es ser un practicante de Lean y Agile, ¿no? Entonces tienes que aprender también frameworks específicos, desde Scrum y Kanban, pasando por, no sé, Design Thinking o SAFe o LES o Scrum o muchos otros que hay por ahí. Pero es parte de eso, eso no es lo más importante, creo yo, de hecho no es lo único, es parte de lo que deberías ir aprendiendo. Muchísimas gracias, Gustavo. Y nos pregunta Rocío Rodríguez, regresando al tema de las conversaciones cruciales, ¿cómo lograr una conversación crucial sin que estorbe, ¿no? Entre comillas, la jerarquía organizacional? La jerarquía organizacional es algo dado, es algo que tú no decides, ¿no? Es como la gravedad. Tú no decides que haya gravedad, ni puedes evitar que haya gravedad, pero sí puedes comportarte de acuerdo a eso, ¿no? O es como un día lluvioso. Si hace
Si está lloviendo, me pongo un abrigo, me pongo, o saco un paraguas. Entonces, yo no controlo la lluvia, yo no controlo la jerarquía de la compañía, yo no la decido, existe. Entonces, lo que yo hago es aprender a lidiar con eso. Entonces, y, y aprender a lidiar con eso empieza por entender y empatizar con la jerarquía. O sea, la jerarquía existe por algo. Es algo que funcionó en el pasado o quizás funciona todavía para algunas cosas o muchas cosas. Y eso, el hecho de que haya jerarquías no impide que haya una buena comunicación. En una familia hay jerarquías, los padres y los hijos. No están al mismo nivel, en mi opinión, ni deberían estarlo. Un padre de 30, 40 años no está al mismo nivel de un hijo de 5 o 6 años. El padre tiene una responsabilidad sobre el hijo de enseñarle cosas y darle ciertos límites y estructuras para que el niño pueda florecer y cada vez ser más libre y autónomo. Entonces la jerarquía funciona, hay jerarquías naturales, ¿no? En los sistemas vivos y en las especies y en los sistemas sociales de personas y animales, y etcétera. Entonces la jerarquía no es algo malo, es algo, ahora, puede ser excesiva, y puede ser dañina, eh, puede ser como que inflexible y inhabilitar o disminuir la agilidad que uno quiere lograr, sí, pero está ahí. Entonces, hay que empatizar con eso y con su razón de ser y con cómo las personas están posicionadas en esa jerarquía. Entonces, ese es como que el primer paso. Y luego aprender a conversar en ese contexto. Los métodos, digamos, no los métodos, las técnicas de conversación que yo aprendí, que las aprendí de Fred Kaufman, que tiene libros y cursos y tal. eh, Su libro más famoso es La empresa consciente, pero bueno, Fred, él, cuando yo lo conocí a Fred, hace 8 años más o menos, yo estaba en un mindset de que la jerarquía era mala y de que deberíamos ser todos horizontales y planos y no sé qué, ¿no? Y tener una empresa totalmente horizontal, y estaba en ese mindset. Ahora ya no estoy tan seguro. Entonces, pero Fred, que sabe tanto, ese señor, que es consultor y coach y tal, eh, él me dijo algo interesante, porque él trabaja con empresas y la mayoría de empresas grandes tienen jerarquías. Entonces, y no sé si han escuchado el modelo de Reinventing Organizations, que tiene colores para diferenciar las culturas, ¿no? El naranja es un color, o el verde son colores y cada color tiene un rasgo cultural fundamental. Digamos, el color aguamarina es un color de las empresas que tienen culturas muy horizontales. Y el color naranja representa las empresas que tienen jerarquías, pero a la vez buscan innovar y mejorar continuamente. Pero hay jerarquía, el naranja. Entonces le dije, ¿cómo has hecho con las empresas y cómo las quieres llevar todas a que sean horizontales y tal? Y dice, no, 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 eso no es necesario. O sea, se puede trabajar muy bien y se puede conversar muy bien y con eso lograr cambios en empresas con jerarquía, con culturas naranjas. Y me dijo una frase en inglés que hasta ahora se me quedó. Me dijo, healthy orange is pretty good. O sea, un naranja saludable es bueno, es efectivo, es eficiente. Si tú logras que la cultura jerárquica digamos, meritocrática y tal, y donde hay mejora continua e innovación, pero que tiene jerarquías, sea saludable, eso es bueno, no es algo malo. No tienes que transformar a todas las empresas en empresas autoorganizadas y autónomas y, no sé, y desestructuradas y con círculos y con holocracia, no, no es necesario. Algunas querrán y podrán transformarse hacia eso, otras no. Eh, Entonces, ese es como el primer paso en cuanto a la jerarquía. Y lo siguiente es aprender a conversar. Como les decía, estas herramientas y estas prácticas de conversación que yo aprendí de Fred aplican perfectamente en empresas jerárquicas y se basan en varios elementos, ¿no? Como cuando tú conversas con alguien, tiene que estar claro cuál es el propósito común de la conversación y que sea un propósito colaborativo. O sea, que sea algo que ambos quieran lograr, ambos que están conversando. Y eso hay que explicitarlo. Hay que definirlo, hay que proponerlo o hay que preguntarlo y hay que acordarlo antes de conversar del contenido en sí de la conversación. Entonces, ese es un paso que dentro de la jerarquía, aunque haya jerarquía, busca que haya horizontalidad en la conversación, porque buscas un acuerdo sobre el propósito de la conversación primero. Y eso ya, aunque haya jerarquía tú eres mi jefe, yo soy, no sé, tu subordinado, podamos en la conversación ser como iguales.
Ese es un primer paso. Y luego, ya durante la conversación colaborativa, buscamos llegar a acuerdos, o sea, cosas que ambos aceptemos libremente dentro de nuestra voluntad como seres humanos libres y podamos comprometernos a cosas eh, que se sostienen sobre esos acuerdos, ¿no? Los compromisos se sostienen sobre acuerdos. Compromisos es yo voy a hacer tal cosa para tal fecha o tú vas a hacer tal cosa para tal fecha. Eso es un compromiso. Entonces, eso solo puede ser posible de manera voluntaria y autónoma si es que hay un acuerdo. Si es que yo acepto que hagamos esto u otra cosa. Entonces, se logra cierta horizontalidad a pesar de la jerarquía, porque la conversación es colaborativa. Espero haber aclarado con eso un poco más. Sí, muchas gracias. Y bueno, para quien emite la pregunta, si quiere, o sea, si algo no quedó claro, quieren otro ejemplo, también lo pueden ir poniendo en el chat mientras voy leyendo. Francisco Zavala nos pregunta, Gustavo, en tu opinión, ¿cuáles son los principales impedimentos o dificultades para poder establecer conversaciones efectivas con otros líderes? Uno es esto de la jerarquía, que ya lo conversamos, ¿no? Y no saber lidiar con eso. Otro es no empatizar con el líder o no darnos el trabajo como de conocer al líder. Am, para poder influir o ayudar a un líder a través de la influencia, que quizás es la mejor definición de influencia. O sea, yo influyo en ti para ayudarte, no para manipularte. Eh, para poder hacer eso, es importante eh, conocer a este líder, ¿no? Y conocerlo en su contexto. O sea, no aproximarme al líder como desde la agilidad, como desde yo sé mejor que tú, yo soy el agile coach, yo te voy a cambiar porque eso es bueno y no me interesa quién eres tú, ni qué haces, ni tu negocio. No, eso no funciona muy bien. Lo que funciona mejor es cuando yo empatizo contigo, entiendo quién eres, entiendo qué dolores tienes, entiendo qué problemas tienes, que te gustaría resolverlos y luego te propongo soluciones a esos problemas o te ayudo a descubrirlas desde una perspectiva de agilidad o desde un enfoque ágil. Entonces, muchas veces no nos damos el tiempo de empatizar con los líderes lo suficiente, ¿no? Y empatizar tiene que ver con tres cosas: con su punto de vista, con su perspectiva, que es una empatía más racional, con sus emociones, porque puede que el líder tenga miedo de los cambios, miedo a la transformación, miedo a lo que puede implicar para él y para su carrera, para su futuro, para su línea de carrera, para su siguiente puesto o lo que sea, o su permanencia en la empresa. Entonces, puede haber miedos asociados a eso. Entonces, hay que empatizar no solo con lo racional, o sea, con qué piensa él, sino con cómo se siente y también con qué necesita, que es el tercer tipo de empatía. ¿Qué necesita y cómo lo ayudo para que logre eso que necesita, que además entiendo debería ser compatible con lo que la empresa también necesita? Entonces, esas dos barreras, o quizás, bueno, yo hablé de la jerarquía bastante, centrándome en esta barrera de la empatía con los líderes es fundamental y si no la logro desarrollar, va a dificultar todas mis eh, interacciones con ese líder. Entonces tengo que preocuparme por entender quién es, qué objetivos tiene, o sea, quién es esta persona primero, ¿no? De dónde viene, cómo se comporta, qué preferencias tiene, qué tipo de personalidad tiene. O sea, tengo que entenderlo. Si quiero ayudarlo, tengo que entenderlo quién es y después qué necesita, qué objetivos tiene, qué dolores tiene, qué preocupaciones y cómo lo ayudo con eso. Y recién desde esa perspectiva, que en el fondo es una perspectiva servicial. Hablamos de lo servicial y se habla mucho de liderazgo servicial en el contexto de la agilidad. Entonces, es una perspectiva servicial. Yo me pongo a tu servicio para ayudarte y para ayudarte tengo que conocer y recién ahí puedo proponerte cosas o puedo ayudarte a que tú las identifiques solo. Eh, Se me ocurren estas barreras. Otra barrera es el tiempo, que los líderes están muy ocupados o están muy ocupados y sí, eso es difícil, pero mientras más práctica tengan con este tipo de conversaciones, más rápido van a poder tenerlas. Ya no solo en una hora, de repente en 15 minutos, en 10 minutos, pueden avanzar, pueden lograr algo. Pero eso es con la práctica, me parece. Creo que eso puede aclarar un poco esta pregunta.
Muchas gracias, Gustavo. Y aquí viene un caso particular que nos comparte Joy Nuño y dice, a ver, ¿cómo apoyar al Team Scrum a ser más participativo y competitivo bajo estas características? El PO enfocados en su rol para proporcionar objetivos específicos y no solo generarles para que funcione una plataforma. Developers que les cuesta terminar sus tasks porque se enfocan mucho en bugs, que está bien, pero dedican mucho sin prioridad a veces de otras cosas. Dice que él ya ha hablado con ellos para que se enfoquen en lo que se va acordando, en las dailies y les pone fechas en Jira, pero aún así no dedican tiempo a ciertas cosas. Considera que puede ser por miedo a los product owners. Ya, esta es una pregunta como el tipo, no sé si han visto alguna vez programas de radio o de televisión donde invitan a doctores, ¿no? A médicos. Y llama a la persona y dice, a mí me duele la espalda, doctor, ¿qué hago? El doctor, bien difícil que te pueda diagnosticar y dar una solución en un minuto a un asunto que puede ser muy complejo y que puede tener muchas capas debajo del dolor de espalda, ¿no? Puede deberse a muchas causas y cada causa se soluciona diferente. Entonces, el doctor lo que tendría que hacer es evaluarte, hacerte un diagnóstico, hacerte exámenes, hablar contigo y después recién darte un tratamiento. Entonces, yo no me voy a atrever a dar un tratamiento porque puede haber muchas posibles razones para todo, y acá hay varios problemas incluso. Entonces, voy a tratar de dar una respuesta más o menos general que ayude, pero igual hay muchas posibles cosas y muchas hipótesis que voy a considerar en mi respuesta. Eh, a ver, voy a leerla un poco mejor porque está aquí en el chat. ¿Cómo apoyar el team a ser más participativo y comprometido? Entonces, estamos entendiendo que el team no participa mucho. Ahora, compromiso es una palabra difícil, porque mucha gente entiende compromiso de diferentes maneras. Para alguna gente, compromiso es haz lo que yo te digo. Y si no es lo que yo te digo, no eres comprometido. Y eso no es compromiso. Para mí, compromiso es una, am, un deseo voluntario de hacer algo y porque estoy de acuerdo en hacerlo y, 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 y acepto en hacerlo para cierta fecha o con ciertas condiciones de satisfacción, ¿no? En cuanto a cierto tema. Entonces, hay que tener cuidado con esa palabra. Eh, a ver, ¿qué dicen? PO enfocados en su rol para proporcionar objetivos específicos. Bueno, eso no lo entiendo bien. Para que funcione en plataforma y developers que les cuesta terminar sus tasks porque se mucho en box. Ya, acá veo un problema probablemente de priorización. Si los developers se enfocan mucho en bugs y poco en sus tareas que entiendo no son bugs y son nuevas funcionalidades, aquí hay una hipótesis, eh, es porque están probablemente, todo eso es tentativo, porque para entender el contexto del equipo tendría que hablar con la gente y bueno, hacer una serie de cosas para realmente entender qué está pasando, pero con base en esa descripción entendería que la priorización no es muy buena o la calidad del código es muy mala, que impide enfocarnos en nuevas funcionalidades y todo es corregir bugs urgentes, críticos de producción. Puede ser. Entonces, hay un problema que puede tener que ver con calidad de código y con prácticas de ingeniería de software o de automatización o de DevOps, y también puede haber un problema que tiene que ver con técnicas de priorización o con madurez del product owner. De repente el product owner no está pudiendo priorizar bien los bugs versus nuevas funcionalidades. Claro, acá dice que dedica mucho tiempo a los bugs. Ah, dice sin ser prioridad. Entonces los bugs no son prioridad, pero están atacando muchos bugs. Entonces yo entendería por qué, o sea, hay que entender cómo está el backlog y cómo es que esos bugs llegan al equipo, si se los traen, o sea, hay muchas cosas que pueden pasar por las cuales un developer acepta corregir un bug en vez de desarrollar una funcionalidad que pueden tener que ver con quién le dice que lo haga. De repente viene el jefe y dice, corrige estos bugs porque son urgentes, y el desarrollador dice, ah, sí, señor. O pues, esa es una posibilidad. Puede haber otra posibilidad, que es que eh, el developer prefiere matar bugs que desarrollar unas funcionalidades. De repente no sabe las herramientas, qué sé yo, hay muchas posibilidades. Pero en cuanto al proceso, no tanto en, digamos, en desarrollo de software, sino más proceso ágil, me vería cómo están priorizando, cómo llegan esos bugs a los desarrolladores y por qué aceptan desarrollar bugs en vez de nuevas funcionalidades. Prestaría mucha atención a la daily. Acá hablan de la daily, ¿no? Obvio que ya he hablado con ellos para que se enfoquen en lo que acordamos en la daily. Ok, y les marco fechas en Jira.
de bugs. Y les has preguntado por qué, o sea, yo les preguntaría, bueno, ok, mira, ¿qué pasa? Acá hay algo muy importante. Cuando yo acuerdo a hacer algo o me comprometo a hacer algo y no lo estoy cumpliendo, digamos, yo desarrollador digo, ok, voy a hacer esta nueva funcionalidad, pero no cumplo eso y corrijo muchos bugs, estoy faltando a mi compromiso de desarrollar cierta funcionalidad. La daily meeting es una reunión para generar compromisos voluntarios de las personas del equipo en cuanto a qué van a hacer en el día. Yo me comprometo a hacer una cosa. El día siguiente no la hice. El comportamiento esperado del Scrum Master es no sancionar al desarrollador, sino entender por qué no cumplió su compromiso. Primero, si lo tenía claro el compromiso, de repente no. Y si lo tenía claro, realmente se comprometió a eso. De repente él pensó que sí, pero otro pensó que no. Y si se comprometió realmente a eso, ¿por qué no lo cumplió? Y que le explique, que le cuente, pero con curiosidad de entender, no con juicio de, estás mal y te voy a castigar, sino cuéntame qué pasó. De repente, y hay muchas cosas que les puede contar el desarrollador. De repente les puede decir, no, que vino el gerente, me dijo esto, o no, que no sé qué. Mil posibles razones. Pero el problema de fondo es que no están cumpliendo aquello que se están comprometiendo a hacer. Y eso es un, digamos, un virus organizacional. Que la gente se comprometa a hacer cosas y no las cumpla, eso se contagia y degrada la cultura, degrada los resultados, degrada la confianza y muchas otras cosas, y los resultados, obviamente, del equipo. Entonces, para mí es el punto clave, entender por qué se están comprometiendo a hacer algo y no lo están haciendo. Por ejemplo, acá dice, quizá miedo a ya, es una posibilidad, pero hay que descubrirla, hay que conversar con la gente y entender cuál es el problema. Si es miedo a los product owners, cómo atacamos ese dolor y cómo lo abordamos como agile coaches o como Scrum Masters, que puede tener que ver con hablar con el product owner, puede tener que ver con hablar todos juntos, product owner y desarrolladores, podemos llevarlo a la retro. Bueno, acá he soltado muchas ideas, como decía, tentativas, porque no puedo diagnosticar y recetar así tan fácilmente algo que es potencialmente complicado o complejo. Pero espero haber ayudado. Muchas gracias, Gustavo. Y Mari Cárdenas trae una pregunta existencial que yo también he tenido. Entonces, y yo creo que, que varios, ya que escuchamos las definiciones de Agile Coaching, como que luego algo por ahí brinca. Y lo que pregunta Mari es, ¿por qué de todas las competencias que debe tener un Agile Coach, se le da el nombre de coach y no de facilitador o de mentor? ¿Es el coaching la competencia más importante para un Agile Coach? Primero, hola Mari, qué gusto saludarte y verte. Bueno, no te veo, pero te leo después de tanto tiempo. Qué gusto que estés presente. Bueno, es una pregunta muy buena. Que tiene una razón de ser, una historia. La primera metodología ágil, llamada tal cual metodología, porque después el nombre moderno son frameworks, pero antes se le llamaba metodología, fue Extreme Programming. No la primera que se creó, pero la primera que se hizo popular. Los primeros libros no fueron los de Scrum, sino los de Extreme Programming. Fueron los que se difundieron primero hace muchos años, más de 20, quizá 30, no sé, ya muchos años. Eh, Extreme Programming. Y en Extreme Programming había un rol, porque tenía varios roles, esta metodología. Uno de ellos era el coach, el XP por Extreme Programming, el XP Coach. Y así le llamaban. Entonces, ese coach, si tú ves la definición, era más un mentor, pero le llamaban coach, así lo decían los libros de Extreme Programming. Entonces, la gente que empezó a aplicar Extreme Programming, programación extrema, tenía este rol. Y luego, a alguien se le ocurrió definir y crear el rol de Agile Coach, inspirado en el Extreme Programming Coach. Y de ahí viene el nombre coach, literalmente. No es que se definió que la competencia de coaching sea la más importante y por eso le hayan puesto el nombre de coach. Y como sabemos, coach tiene muchas acepciones. Está la definición de coaching profesional de la ICF, por ejemplo, la International Coaching Federation, no sé cuántos. Pero en el mundo deportivo existían los coaches de hace mucho tiempo, y de hecho el coaching profesional está inspirado en el mundo deportivo, ¿no? El primer autor de coaching, de libros de coaching
para empresa, antes era instructor de tenis, o sea, era coach de tenis. Y tiene el libro llamado The Inner Game of Tennis o algo así, ¿no? El juego interior. O sea, empezó a darse cuenta que el juego interior del tenista era más importante que el juego exterior. O sea, y el juego interior era cómo pensaba el tenista, qué miedos tenía, cómo se bloqueaba a sí mismo. Y el juego exterior era sus técnicas de tenis, ¿no? Entonces, empezó a trabajar no solamente en lo exterior, en cómo golpeaba la raqueta, sino también en lo interior, en cómo pensaba y sus creencias y su actitud y todo ese tipo de cosas. Entonces, el coaching profesional, en el fondo, viene del deporte. Pero en el deporte, en Estados Unidos, se usa mucho la palabra coach para los entrenadores, para los, sí, ¿no? Esos señores que eh, no lideran, sino guían a los equipos deportivos, ¿no? Hacia ganar campeonatos. Entonces, de ahí viene la acepción de coach que llega a Extreme Programming, que luego llega a todo Agile, o sea, Agile Coaching. Vienen los equipos deportivos, no el coaching profesional. Por eso el coach de Agile Coach no es de coaching profesional, es de coach de equipo deportivo. Entonces, entendiendo que un coach de equipo deportivo bueno no solo trabaja en técnicas de patear la pelota si es fútbol, sino también en pensamiento y trabajo en equipo y valores compartidos del equipo. Un buen ejemplo de coach deportivo, si quieren ver una buena serie, vean la serie Ted Lasso, que está en Apple TV Plus, que es muy buena serie y que te muestra cómo actúa un buen coach deportivo, que es el personaje principal que se llama Ted Lasso, que es un coach de un equipo de fútbol de la Premier League de Inglaterra. Entonces, ese es un agile coach para mí, porque el agile coach no solamente te hace coaching profesional, ni siquiera es lo que más hace, o sea, hace muchas otras cosas y te ayuda a jugar bien el partido de la agilidad, digamos. Entonces, por ahí va el tema. Muchas gracias. Y Alejandra Domínguez dice, suponemos que en algún punto la organización ya es ágil. Han pasado por cursos, capacitaciones, seminarios, temas holísticos, lo que sea que les funcione como metodología. ¿Cómo corregir en este punto malas prácticas? O bien es necesario corregir esas malas prácticas para poder realizar un escalamiento de la metodología en la compañía, ¿no? Por ejemplo, dice, si sirve como mala práctica, las dailies, pero que son semanales, ¿no? Las planificaciones, pero que siguen tendiendo sabor a cascada, ¿no? Ese tipo de cosas. Es un buen punto. Sí, yo debatiría que una organización ya sea ágil, porque la agilidad no es un destino. O sea, no es que ya me vuelvo ágil y se acabó la historia. Sí es una capacidad que puede ser desarrollada y elevada, pero siempre te vas a encontrar con muchos problemas. Desde que hay rotación, desde que la empresa cambia en otros aspectos que afectan la agilidad, desde que la competencia le empieza a comer el mercado a la empresa y eso hace que haya recorte de personal y de presupuestos. En fin, hay muchas cosas que pasan en las empresas que hacen que sea un ente todo el tiempo moviéndose y cambiando, ¿no? La empresa es un sistema complejo adaptativo como cualquier sistema social, entonces, y como un ser humano también. Eh, entonces, yo diría que la empresa ya es ágil. Puede que la empresa haya escalado la agilidad bastante, eso sí es más observable. Allá tiene un montón de tribus o tiene trainings, y esos trainings tienen equipos ágiles que hacen Scrum y tal. Claro, por ejemplo, tener cursos, tener capacitaciones, tener seminarios, no hace que la empresa eleve su agilidad necesariamente. ¿Qué hace que una empresa eleve su agilidad? O sea, ¿cuál es algo que tú verías, qué tendrías que ver en la empresa para concluir que es bastante ágil? Tendrías que evaluar muchas dimensiones, ¿no? No solo la estructura, no solo la cultura, no solo la estrategia o los procesos, pero todo esto, digamos, una forma de entender una empresa a nivel de dimensiones o de aspectos. Pero en el fondo es que la empresa pueda, o sea, eh, pueda ser más adaptativa, ¿no? Una forma, un sinónimo de lo que la agilidad lo que entendemos por agilidad, ¿no? Que sea adaptativa, adaptable, que pueda cambiar con elegancia y responder mejor al entorno, ¿no? Entonces, esta capacidad se puede perder. Ojo, ¿sí? Digamos que la empresa ya es así, ya es muy adaptativa. En empresas grandes esto es muy difícil de alcanzar y de sostener por mucho tiempo.
Y de hecho la mayoría de transformaciones ágiles no son exitosas. Esto viene de que la mayoría de transformaciones empresariales no son exitosas. O sea, es un bajo porcentaje de éxito el de una transformación de toda una empresa. No solo hacia la agilidad, sino hacia lo digital o de cultura. Entonces, si bien tú puedes ganar más agilidad y ser muy ágil, digamos, hablemos de que no es que ya es ágil, sino que es mucho más ágil que antes. Eso me gusta más, digamos. Me gusta más hablar de grados que de sí o no. O sea, o eres o no eres, no. Es como que eres más ágil que ayer. Ok. Puedes perder eso, puedes retroceder. Entonces, ese es un punto. Va a haber regresiones y la empresa va a crecer y va a cambiar. Hoy día tiene, digamos, 1.000 personas y de repente mañana tiene 2.000 personas. Entonces, la agilidad que ganaste con 1.000 no se va a mantener para las 2.000 necesariamente. Entonces, vas a tener que seguir haciendo cosas para que la empresa siga siendo sostenible y la agilidad que ganó no la pierda. A eso voy, ¿no? Con la empresa no es algo estático, es algo cambiante y tienes que estar atento a lo que va ocurriendo para poder responder como consultor, como coach. Es un punto. El otro punto es que una empresa que ya es bastante ágil suele encontrar su propio proceso y ese proceso que encuentra no suele ser el que está en los libros. O sea, si una empresa que ya es muy ágil, no porque aplique Scrum, sino por todo esto que estamos hablando de la adaptabilidad y todo eso, que ya es bastante ágil, hace una daily semanal, a mí no me preocuparía eso, porque la idea no es seguir no sé, la Scrum Guide o lo que sea, cualquier libro de agilidad que puede ser muy bueno, sino eso es un medio, ¿no? Las dailies son un medio para algo, o las reviews, o las plannings, o las retrospectivas. Si la empresa ya es bastante ágil en resultados, en cultura, en estructura, en estrategia, eh, va a encontrar un proceso que le funcione bien, que no va a ser exactamente el que empezaron a usar de repente, va a evolucionar a un propio proceso. Entonces, no me preocuparé tanto por eso. Eh, Ahora, la cascada sí es peligrosa. No diría que es maligna, pero es peligrosa. Hay ciertas cosas que funcionan más o menos en cascada, otras que no deberían. Si vamos al caso canónico, clásico, que es desarrollar software, hay demasiada evidencia que te dice que desarrollar software en cascada no es bueno. Entonces, eso sí me preocuparía, que haya eso. Entonces, eso para mí no es una empresa ágil, ¿no? Una empresa que nunca salió de la cascada hacia capacidad de entrega continua o como digamos, a decisión del equipo, ¿no? O sea, o de los que toman decisiones sobre eso, de poder salir a producción en cualquier momento con calidad. Si no evolucionan a eso, es un problema. Es un problema en cuanto a que van a ser menos competitivos, ¿no? Pero si estamos en un entorno que no es competitivo, es menos importante poder salir a producción en cualquier momento, pero sí tener cierta capacidad de salir a producción, eh, al menos semanalmente, mensualmente, no sé, algún ritmo que le funcione para su contexto o su entorno competitivo. Hay entornos que no son competitivos, como los gobiernos, en los cuales los servicios digitales de los gobiernos no compiten con otros, pero sí requieren dar valor a los usuarios, dar una buena experiencia al usuario o al ciudadano, y eso sí hay que medirlo, y si no estamos dando buena experiencia, con releases trimestrales, eso es un problema. Entonces, no sé si eso les ayuda, pero cuidado con caer en lo binario. O eres ágil o no eres ágil, es una primera cosa que les digo. Lo segundo, atento, no a si hacen bien el framework, si lo usan bien, o sea que ese es un medio, ¿no? O sea, hay que estar atento como medio, no como fin. Y para empezar, está bien que estén atentos a eso, pero si ya son bastante ágiles en estructura, en cultura, en todas estas dimensiones empresariales, ¿no? Estrategia, prestar menos atención al framework y más a si las prácticas el equipo está teniendo o los equipos les funcionan para los objetivos que tiene la organización y para el nivel de agilidad que ellos están deseando tener. Iría por ahí. Muy bien, y todavía tenemos tiempo para una última pregunta. Nos encantó todas las preguntas que hubo. Y Julio Ordaz pregunta, ¿qué opinas de un equipo en el cual se dejan pendientes de un turno matutino o vespertino para el turno de la noche?
O en su caso, ¿cómo lograr una comunicación efectiva? A ver, vamos a tratar de entender esta pregunta. Hay turnos entonces. O sea, es un equipo que tiene turnos. Me gustaría más contexto, porque nunca, sinceramente, he trabajado con un equipo que tenga turnos matutinos. O sea, gente que está en la mañana, y luego esa gente se va y viene otra gente en la tarde para tomar el trabajo que la gente de la mañana estaba haciendo. Algo así. No sé si nos puedes aclarar un poquito, Julio, de qué tipo de equipo es, qué hacen, qué entregan. Y bueno, ahí mientras Julio nos da un poquito más de contexto, Rodolfo les va a poner un link ahí en el chat para que se registren quienes quieran que les llegue el registro con las notas que he estado haciendo de lo que nos ha compartido Gustavo y también para que puedan generar su constancia de participación de esta sesión. Y vamos a ver si apareció por aquí algo. Ya, Rodolfo ya nos mandó el enlace. Y bueno, mientras Julio nos complementa, Guillermo pregunta, ¿existen métricas para saber cómo he avanzado como Agile Coach en el proceso de cambio de la organización? Porque ayudo al equipo ágil, hago actividades de acompañamiento, pero no se ve nada a final de cuentas y esto cómo se justifica. Ese es un punto muy importante. Está pasando mucho en empresas que hacemos muchas cosas, entre comillas, ágiles, pero no hay resultados. O sea, no hay cambio, no hay mejora. Entonces, ¿qué pasa? La agilidad, decimos que es una capacidad, es un medio para algo. La empresa que busca ser más ágil es porque quiere mejorar ciertas cosas, ¿no? O el time to market, o la calidad, o la eficiencia, o sea, reducir costos, o el valor y experiencia que le entrega a los clientes, o el clima laboral y la experiencia del talento humano. Entonces son como que los grandes objetivos. Eso se debería medir. Y no solo medir a alto nivel, sino como que llegar al nivel de los productos y servicios que estamos desarrollando y cómo esos impactan en todas estas cosas. O las cosas que la empresa decida como objetivos operacionales, ¿no? Como objetivos o como estrategia. Entonces, la agilidad es un medio para que esa cosa mejore. Entonces, yo tengo que medir eso. Tengo que medir eso y conforme voy adoptando prácticas ágiles, digamos, medir si eso está mejorando. Tú nunca vas a poder demostrar que la agilidad fue la única cosa que ayudó a que eso mejore. Porque sería como que, o sea, causa-efecto. Y por eso querías hacer otro tipo de cosas para poder medir eso que en las empresas no es posible hacer. Sí puedes demostrar correlación. Allá, mientras más agilidad ganamos, se puede también medir el grado de agilidad, mejoran estas cosas, ¿no? Mejora el time to market, mejora la calidad, mejora la eficiencia, todo lo demás. Entonces, puedes demostrar correlación, puedes demostrar pues una relación lineal y ver cómo ambas van avanzando. Eso es suficiente como para, en mi experiencia, eh, como que demostrar que la agilidad está ayudando. Ahora, también puedes medir cómo tú como Agile Coach estás contribuyendo a eso, ¿no? Eh, a tanto a nivel de tu madurez, o sea, de cómo vas avanzando en ciertas competencias y cómo la gente que te rodea, o sea, a quienes tú les prestas un servicio, te ven a ti, ¿no? ¿Qué opinan de tu trabajo? Tus pares, hay el coaches, los equipos a los que ayudas, o los jefes, líderes, sponsors de tu trabajo. Debes también medir cómo ellos te ven a ti, ¿no? Y también cómo tú estás avanzando en tu desarrollo de competencias como el coach. Entonces hay muchas cosas que se pueden medir y que deberías medir para saber si está funcionando lo que estás haciendo y que tú estás haciendo algo valioso para la organización. Eh, sí, creo que eso ayuda. Muy bien, pues bueno, ya estamos llegando al cierre de esta sesión. Nos encanta
que se pueda alimentar este tipo de sesiones con sus dudas y con sus preguntas, porque aunque buscamos traer los temas que están en tendencia o vemos que puede aportar al camino ágil que cada quien va teniendo independientemente del rol o responsabilidad que tenga, lo más importante son pues las preguntas y que se vayan con claridad, ¿no? Lo comentaba Gustavo, esta empatía y entendimiento, ¿no? Empatizar más con los problemas que vamos teniendo en las organizaciones, sobre todo con el tema de las personas y que pues las personas también somos personas que tenemos nuestros conflictos internos y a veces ese conflicto interno se nos sale, pero hay maneras, hay competencias, hay prácticas para poderlo solventar. Y pues para despedirnos, Gustavo, ¿qué te gustaría que se lleven, ¿no? Como conclusión o conclusiones importantes. ¿Cuál sería lo que, de todo lo que nos comentaste, que hubo demasiadas cosas muy interesantes, pero qué les dirías adicional o qué reforzarías de lo que tú nos dijiste como mensaje importante con relación al Agile Coach y el saber manejar conversaciones y la importancia que tiene este rol en las organizaciones? Bueno, yo les diría que el Agile Coaching para mí ha sido una actividad, un oficio que me ha ayudado, o sea, me ha retado, primero, me ha retado continuamente a mejorar una serie de cosas que creo que no habría podido mejorar sin trabajar en eso. O sea, es una maravillosa oportunidad para transformarse a uno mismo, de cierta manera, y para ayudar a otras personas, a servirlos, ¿no? A que puedan mejorar su trabajo, mejorar sus resultados, um, y estar más, o sea, Agile bien hecho, en mi experiencia, hace que la gente esté más contenta, o sea, más a gusto con lo que hace. Agile mal hecho, lo contrario. Pero es una oportunidad bonita para mí, el Agile Coaching, que te da de tú mejorar como profesional, como ser humano incluso, y también contribuir en la mejora de otras personas en ese sentido, en cuanto a profesionalismo, o sea, profesionalmente y también humanamente. Entonces, lo que le diría es no olvidar eso, ¿no? Esa actitud de servicio que es muy importante. No olvidar el pragmatismo, que para mí es muy importante también. O sea, pragmatismo es elegir la mejor solución para el problema, no la que a mí con la que yo tengo más experiencia, la que a mí siempre me funcionó y la que a mí me gusta más. O la técnica, o la herramienta, la práctica. Y también estar muy claro en el impacto. Esta última pregunta que me hacían sobre las métricas y tal, tiene que ver con impacto. Tienes que poder demostrar el impacto de tu trabajo y que sea visible. Y si no, es como que pasaste por ahí y la gente, cuando te fuiste, se quedó igual que cuando entraste. Entonces, no perder de vista que nuestro trabajo debe generar un impacto. Creo que eso sería lo que me gustaría dejarles al final. Excelente. Y bueno, para cerrar, una muy buena noticia. Pueden aprender mucho más de Gustavo porque en septiembre va a impartir en línea el Agile Coaching Bootcamp con nosotros en Scrum México. Y ahí les puse el link para que quienes quieran saber más de esta experiencia de aprendizaje diferente, un bootcamp es muy diferente a un curso. Y bueno, ya vieron el estilo de Gustavo y sobre todo que habla desde la experiencia. Y justo de ahí es donde vienen las mejores recomendaciones. Entonces, pues ahí les puse el link y recordando quienes quieran constancia de participación de esta sesión y recibir estas notas que tomé, tratando de captar todo lo que dijiste. Seguramente me faltó, pero que esto nos pueda acompañar a todos los que estamos en este camino, porque creo que son recordatorios importantes para cumplir este servicio que damos a las organizaciones, esta ayuda y seguir creciendo como en esta profesión, bueno, en este oficio de ser Agile Coach. Entonces, muchísimas gracias, Gustavo, muchísimas gracias a todos los que se conectaron y a los que vean la grabación. Recuerden que estos temas los traemos lo más constante que podemos y pueden visitar el canal de YouTube de Scrum México para ver posteriormente la grabación de esta sesión y también vean todas las otras grabaciones que hemos tenido de las sesiones para que también nos conozcan a otros trainers. Entonces, Gustavo, espero que pronto nos volvamos a ver por acá. Gracias, un gusto haber estado aquí.
Que tengan buena Y, noche. y gracias a todos. Nos vemos hasta la próxima sesión de Agile Coach. Que tengan un excelente resto de noche.